Ah, ya, ya, listo. Entonces, bueno, para mí, tratar de explicar qué es una función, tal vez la mejor manera de lograr llegar a esa explicación es con uno de los ejercicios que hicimos la última vez. Entonces, imagínense que ustedes tienen un string que representa una URL. Por cierto, si alguna vez utilizo un nombre que para ustedes no es familiar, también siéntanse libres de preguntarme qué carajos es una URL. Una URL es la manera en que identificamos recursos en Internet. Entonces, listo, tengo una URL y hay una parte importante de las URLs que se llaman el dominio, ¿sí? Y obviamente todas las URLs que vienen de un mismo dominio salen de un mismo computador. ¿Mm? Es un servidor técnicamente, pero un servidor es un computador. Entonces, una parte importante a veces de hacer programas es, ok, yo tengo una lista o tengo una lista de posibles candidatos de URL y necesito saber cuál es el dominio porque de nuevo puedo decir como, oiga, este dominio me interesa, este dominio no me interesa, o necesito agrupar todas las URLs por el dominio, ¿sí? Hay miles de razones para tener una URL y decir como, ok, de todo esto, lo que me interesa realmente es esta parte de acá. Entonces, de alguna manera, lo que yo quiero es que cuando yo vea esa URL completa, esa URL la pueda reducir a esto, ¿sí? A una, ¿Estás compartiendo Sí, pantalla? eso es decir, Carlitos, ¿estás compartiendo? Creo que no se me ve. claramente no está compartiendo pantalla. Entonces, les estaba diciendo, ¿no? Entonces, yo tengo una URL y quiero poderla transformar en esto porque esto es la información que más me interesa de esta URL completa, ¿no? Entonces, siempre una función tiene esa característica. Toma algo y me devuelve algo. Y de hecho, una sopa de letras, por razones que más adelante van a ser claros, siempre me ha parecido que es la mejor analogía de lo que es una función como en su forma total, digamos. Sí, y una sopa de letras es exactamente lo mismo. Yo tengo una cuadrícula de letras y tengo una lista de palabras y eso es lo que yo recibo y lo que yo produzco es una cuadrícula donde haya un coloreado que me ayude a saber esa lista de palabras, o sea, cada una de las palabras en la lista, en qué lugar de la cuadrícula se encontraba. ¿Mm? Entonces, eso tienen unos nombres y también alguna vez me habían hecho como una recomendación de tal vez no usar nombres como tan sofisticados, no sé si sofisticados es la palabra. Y yo les digo, yo creo que es importante que se acostumbren a esos nombres porque eso hace que la comunicación sea más fácil entre dos programadores. Entonces, esto de donde parto antes de aplicar mi función se llama input o parámetros y lo que yo produzco al final de la función se llama el output o el valor de retorno o no sé si tiene otro nombre, pero input y parámetros y valor de retorno. Y lo que tiene que suceder para que yo a partir del input llegue a mi output se llama un algoritmo. Y el algoritmo es básicamente eso, como listo. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir y el orden en que tengo que seguirlos para que yo sea capaz de llegar de mi input al output esperado? Y de alguna manera lo pueden pensar como, listo, yo me quiero amarrar los zapatos. Entonces, eso tiene unos pasos importantes, ¿no? Entonces, primero tengo que desamarrar los cordones y tengo que tal vez ensanchar un poco la parte de los cordones para que el pie entre fácil y después tengo que meter
el pie correspondiente al zapato que estoy tratando de calzar, yare, 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 ¿sí? Entonces, rara vez, o sea, rara vez no, digamos. En general, lo que hago es, hay una serie de pasos larga, digamos, no trivial, no simple, que me llevan de el input a el output. Entonces, eso es lo que es una función en términos generales. ¿Sí? Sobre eso, entonces hay otra cosa también que es importante, ¿no? Entonces, listo. Todos las funciones necesitan input. Entonces, la respuesta es no. Los, las funciones no todas necesitan input, pero el input lo que hace es agregarle variabilidad a, a la función. Entonces, si yo tengo una, algo para resolver sopas de letras, que yo pueda recibir diferentes sopas de letras, pues hace que pueda producir resultados diferentes. A eso me refiero con variabilidad. Si yo no recibiera un input de, oiga, esta es la sopa de letras y estas son las palabras, pues siempre resolvería la misma sopa de letras y las mismas palabras, ¿sí? No podría decir, ok, voy a hacer algo distinto, sino que siempre volvería a hacer lo mismo. Entonces, a veces tiene sentido tener funciones que no tengan input, porque son funciones en las que yo quiero que el resultado sea siempre el mismo, ¿sí? Entonces, si para mí está bien que mi función no varíe, entonces puedo no tener un input, pero siempre tengo que acordarme que la consecuencia de eso es que el resultado siempre va a ser el mismo. Y la otra pregunta es si hay funciones que no tienen output. Y la respuesta es que en este momento yo creo que es mejor pensar que las funciones siempre deberían tener un output. De hecho, hay un montón de filosofía detrás de si una función debería siempre retornar algo o no. En este momento esas discusiones no son interesantes para nosotros, pero yo creo que tiene valor que ahorita se imaginen que toda función produce algo. Produce algo distinto o toma los parámetros para producir algo diferente cada vez. Eso sí, digamos, es una ramificación que creo que es interesante de que la tengan presente, pero asuman que siempre, siempre, siempre las funciones tienen que tener un valor de retorno. Entonces, listo. Esa es un poco eh, como la definición general de lo que es una función, lo que son parámetros y lo que es el valor de retorno. La única otra palabra rara que alguna vez usamos es que las funciones tienen un nombre. El nombre se llama identificador. Puntualmente se llama identificador. Y obviamente la razón de por qué tenemos identificadores en las funciones es la misma razón de por qué tenemos nombres en las personas. Porque si yo no tuviera un nombre, pues no sabría, si yo me dirijo a alguien, no sé si le estoy hablando a Diego, le estoy hablando a Carlos o le estoy hablando a Alicia. Entonces, tenemos un identificador pues para poder llamarlas. Entonces, ahí está un poco como esa trilogía de conceptos importantes cuando arrancamos en la primera semana de funciones, input, output, y digamos que atado a funciones, el tema de algoritmos, que al principio yo creo que ustedes se podían sentir un poco como raros porque es como, Carlos habla de algoritmos, pero todas las funciones que hacemos tienen una sola línea de código. Y obviamente eso es un problema de cuando uno arranca, uno no tiene muchas herramientas para hacer muchas cosas, pero, pero digamos que la idea de tomar input y transformarlo en algo seguía viéndose en esos ejemplos, entonces digamos que estaba bien, pero ahora ya podemos hablar de funciones en donde se muestra un algoritmo que tiene un paso a paso que además es estricto, ¿no? Yo no puedo escribir un algoritmo y decidir cambiar el orden de las instrucciones y que eso funcione. A veces podrá funcionar, pero en general el paso a paso es muy, muy exacto, ¿no? Tengo que llegar, buscar
sí, un primer paso y a partir del resultado del primer paso, dar un segundo paso. Y claro, si tomo el tercer paso y lo pongo de primeras, pues seguramente necesito información que no voy a tener, bueno, y etcétera, etcétera. Entonces, listo. Hasta ahí, ¿alguna duda, alguna inquietud? ¿Eso suena a chino mandarín? ¿Suena coherente? ¿Suena bien? Y vuelvo y les digo, pueden alzar la mano y hablar, pueden dejarlo por el chat, pueden sí, escribirlo por el chat como se sientan más cómodos. Entonces, bueno, esa es la idea fundamental de la programación. Y todo lo que es software funciona literalmente de la misma manera que les estoy diciendo, sea mandar un cohete a la luna, sea hacer un programa para un cajero o sea un software que muestra una página web, todos tienen la misma idea de hay un algoritmo muy grande que tiene unos pasos intermedios. Cada paso intermedio es a su vez un algoritmo que usualmente está escrito en una función y todo mi programa grande es, tengo un montón de funcioncitas y tengo que ponerlas a interoperar entre ellas. Y como les digo, pues cada función a su vez es un micro algoritmo que también puede llamar a otras funciones o pueden simplemente no llamar a nada, pero así se manda un cohete a la luna, aunque no lo crean. ¿Qué es lo que les hace falta a ustedes para mandar un cohete a la luna? Que hay una manera de que las funciones hagan cosas un poco más complejas de las que hemos visto hasta ahora. Pero las funciones que ustedes han hecho hasta ahora son funciones que podrían escribir en un día cualquiera de trabajo, ¿sí? No hay una distancia gigantesca entre las funciones que estamos haciendo y lo que la gente hace en su día a día. Entonces, sí, todo parte de esa idea fundamental y lo único que vamos a hacer durante el desarrollo de las semanas que quedan es complicar un poco más, complicar no, dar más herramientas para que puedan hacer cosas más, eh, más sofisticadas con las funciones que están haciendo. Pero todo lo que hagan va a tener funciones, va a tener input, va a tener outputs. Entonces, de nuevo, dudas al respecto, bien, si quieren, hagan una reacción con una manita arriba para saber que están entendiendo. Bueno, entonces, ahora tenemos esa idea de, yo quiero a partir de esto llegar acá. Entonces, cuando programamos, hay una primera línea de código que tengo que escribir que se llama una firma y, digamos de nuevo, ¿no? Que sepan que eso se llama la firma del método, ayuda a tener una comunicación efectiva, entonces está bien que se acuerden que se llama la firma y la firma de un método tiene tres partes en este orden. ¿Listo? Valor de retorno, identificador y parámetros que vienen entre paréntesis. URL. Listo. Entonces, eso se llama la firma de la función y string representa una cadena de caracteres. Entonces, esto es una función que toma una cadena de caracteres y recibe otra cadena de caracteres y eso lo sé un poco por la definición del problema que estoy tratando de resolver. Esto claramente es una cadena de caracteres, esto es otra cadena de caracteres, entonces de ahí saco la idea de string a string, los parámetros van entre paréntesis y pueden haber más de un parámetro separados por comas, ¿no? Entonces, esa es la firma. Entonces, listo. Aquí viene la parte en donde viene lo que se llamaría la lógica de programación en esto. Ok, si yo tengo este string, ¿cómo hago para sacar este otro? Y como les conté, yo creo que la parte difícil no es escribirlo en programación, sino es eso, como encontrar cuál es el paso uno y cuál es el paso 2 y cuál es el paso 3 para llegar a ese problema. Entonces, listo. Si yo veo una URL y a mí me dicen que la definición de un dominio es la parte que viene después de el protocolo y que el protocolo de alguna manera se acaba en donde está el slash slash y ese
dominio se extiende hasta el primer slash o hasta el final de la cadena si no existe un slash. Entonces, listo. Esa es la definición. Entonces, ahora, eso, lo que tengo que pensar es, ok, ¿cuál sería el paso 1? Y a partir de ese paso 1, ¿cuál sería el paso 2? Y eventualmente llegar a tomar este input y transformarlo en este output. Entonces, ahí viene la parte de, ok, ¿qué herramientas me da un lenguaje para definir ese paso a paso? Entonces, número 1, el lenguaje me da variables. Esas variables me permiten guardar valores de esos pasos intermedios para que yo, después de almacenarlos en esa variable, pueda continuar utilizándolos. Y como les digo, usualmente el paso a paso es eso. El paso 1 produce un valor que se lo paso al paso 2 y a partir de ese valor él produce uno nuevo y es como un zigzag total, completamente, ¿sí? Del input saco una variable, se lo paso a alguien que me devuelve otra variable y así sucesivamente, pues hasta que llegue. Entonces, listo. Esas son las variables, es simplemente un lugar donde yo almaceno información, sí, como cojo un valor y le doy un nombre para poder hacer una referencia fácil de ese valor después. Listo. ¿Qué otra cosa me da un lenguaje? Me da operadores. Entonces resulta que los lenguajes saben que hay muchas operaciones que son común hacerlas en todos los programas y me dice, ok, yo le permito, no tiene usted que inventarse los operadores, yo se los pongo. Entonces, por ejemplo, el programa me dice como yo le permito que, o sea, hay un operador para que usted compare dos valores y vea si son iguales, si son dos caracteres iguales, si son dos números iguales, etcétera, etcétera. Y le permito tener un operador que coja diferentes predicados y los combine de alguna manera y yare, yare, yare. Entonces, todos esos operadores son, sí, como cosas que el lenguaje me da para que yo pueda hacer esas transformaciones que necesito con cosas que son muy generales y que se repiten muchas veces. Y una subcategoría de esos operadores es que también Java me permite decir, ok, a los strings usted le puede aplicar estos métodos. Y esos métodos lo que hacen es, de nuevo, hacer transformaciones de un string de una manera que es bastante, bastante común. Ahora, ¿cómo hago yo para saber que eso existe? Me lo tienen que haber enseñado alguna vez, lo leo en la documentación, me lo encuentro por accidente. Así, entonces, ¿cómo sé que existe el operador suma en Java? Porque lo leí, porque me lo enseñaron, porque me lo encontré. ¿Cómo sé que existe un index of en string? Porque lo leí, porque me lo enseñaron, porque me lo encontré. Entonces, bueno, un poco la intención del último capítulo era como, vengan y les cuento algunos de esos métodos que son muy frecuentes en strings para que ustedes los puedan aplicar. Los operadores, digamos que tienen una parte sencilla y es que se parecen mucho a la forma en que yo escribo en el colegio operadores. Entonces, digamos, yo puedo sumar dos valores como de la manera normal que esperaría. Eh, y bueno, también, además de métodos, pues también tengo funciones como tal, ¿no? Entonces habíamos visto math.sqrt, string.format. Bueno, hay varias formas de operadores que tienen esa forma de funciones como tal. Y de hecho, literalmente son funciones. Ese math.sqrt o ese indexOf son básicamente, sí, es una función como la que ustedes escriben, solo que alguien ya la escribió por ustedes. Entonces, bueno, entonces, listo. ¿Cómo llego de aquí a acá? ¿No? Entonces, lo primero que uno podría decir es como, ok, obviamente diferentes URLs tienen diferentes longitudes, ¿no? Entonces, sí, digamos, el ejercicio que está en el material decía, asuma que siempre empieza por HTTPS, pero digamos, tratemos de obviar eso y digamos, ok, esto puede ser FTP,
puede ser, obviamente se me van a olvidar todos los protocolos en este momento, pero digamos FTP, HTTPS, HTTP, puede ser cualquier cosa. Entonces, si eso va a cambiar, pues yo no puedo garantizar que todos los dominios van a arrancar a partir de cierta posición. Pero Java me dice, yo le puedo decir dónde está ese slash slash, porque independientemente del protocolo que usted tenga, FTP, HTTP, HTTPS, independientemente de eso, siempre tiene que haber un dos puntos y un slash slash. Entonces, si yo encuentro dónde está el slash slash, puedo saber dónde empieza el dominio, porque sería el siguiente carácter después de el slash slash. Entonces, arranquemos por ahí. Y creo que también les había contado, yo creo que eso es súper bueno. Cuando traten de hacer funciones, traten de hacerla un pasito a la vez. Entonces, el primer paso que nos vamos a proponer es, voy a tratar de ser capaz de decir dónde arranca el dominio de los ejemplos. Entonces, listo, vamos a hacer solo eso. Como estoy hablando de la posición de un carácter, eso es un int. Entonces, por ahora, voy a decir, no voy a regresar un string, voy a regresar un int. Listo. ¿Y qué herramientas me da Java para saber dónde está ese slash slash? Entonces, existe un método que se llama indexOf que me permite hacer eso. Entonces, bueno, de hecho, para que pueda, no, mentiras, hagámoslo simple, Carlos. Entonces, eh, digamos, ¿dónde inicia el dominio? Inicia en donde yo encuentre de nuevo los caracteres de slash slash en mi función. Entonces, viene una parte importante de, ok, qué tipo de métodos tengo en string, cómo funcionan, qué reciben, qué devuelven. Y esto tiene una manera distinta de llamar, ¿sí? No es lo mismo llamar a math.sqrt que llamar a indexOf. Entonces, eh, hay unos tipos de datos como string que son especiales y lo que los hace especiales es que yo puedo llamar a los métodos sin pasar la variable como parámetro, sino de alguna manera con una sintaxis en donde lo que le estoy diciendo es, a partir de esta variable, esto es lo que yo quiero hacer. Entonces, sí, no es exactamente como los parámetros clásicos que hemos visto, pero sí tiene como esa idea de sobre este valor, esto es lo que yo quiero hacer y estos son los parámetros que usted necesita. ¿Cómo hago para saber que indexOf es así y no de otra manera? Porque me lo enseñaron, porque lo leí, porque lo descubrí, ¿sí? No hay una manera obvia de decir, ay, claro, es que obviamente indexOf no se llama string.indexOf. No hay nada obvio, pero es una cosa como de uno se acostumbra un poco claro, ya usé indexOf antes, ya me acuerdo que tengo que llamar url.indexOf y no string.indexOf paréntesis url, coma, bla, bla, bla. Bueno, entonces, hasta ahí, entonces tengo una función que me va a retornar dónde arranca, dónde están el slash slash en una URL dada. Listo. Ahora, esto que yo hice fue básicamente crear esa función, pero esa función por sí sola no hace nada, ¿sí? Aquí solamente le estoy diciendo yo a el computador qué es lo que yo quiero que suceda cuando alguien utilice la función dominio. Pero hasta que yo no invoque la función, hasta que yo no llame a la función, hasta que yo no use a la función, pues nada va a pasar, ¿no? Esto simplemente es como cuando yo sí, creo el carro, pero pues si no prendo el carro, pues no hace nada. El nombre bonito usualmente de usar una función es invocar una función. A veces también la gente dice llamar a una función. Cualquiera de esos dos lo van a escuchar
seguramente reiteradas veces si hablan con programadores. Entonces, eso es lo que es invocar una función o llamar a una función. Entonces, ahora listo, ya existe la máquina, pero ¿cómo uso mi máquina? Entonces, yo veo acá que esto me dice, ok, para usar mi función, primero utilice el identificador, ¿no? Lo que dice qué es lo que se va a ejecutar. Listo. Ahora necesito pasarle el input a esa función y la sintaxis que escogieron los lenguajes es si los paréntesis se usan para definir el input, ¿qué pasa si usamos los paréntesis para que la gente pueda determinar cuál es el input de la función? Entonces tienen que venir paréntesis y una cosa que a alguien le pasó alguna vez, si yo escribo dominio, él no sabe qué es eso. ¿Mm? La única manera en que él sabe que es una función es porque están los paréntesis. Entonces, siempre que escriban o que traten de invocar una función, si no le ponen paréntesis, él nunca se va a enterar que eso es una función. Y acá el error me lo deja muy claro. Me está diciendo como cuando se creó esa función dominio, a mí me dijeron que necesitaba un parámetro y usted la está tratando de llamar sin parámetro, por lo tanto, no sé qué hacer. Entonces, pues tengo que pasarle mi parámetro es de tipo string, como es de tipo string, pues acá tengo que pasarle algo de tipo string y pues de nuevo lo que yo estoy tratando de hacer es extraer información de una función, por lo tanto, pues tengo que pasarle algo que se parezca, pues que sea una URL, ¿no? Listo, ahí lo ejecuto y efectivamente miren que él coge lo que yo le estoy pasando acá y lo enchufa de alguna manera a este lugar y dice, ok, entonces, ¿cuál es la URL? La URL es esto que está acá, ¿sí? Él hace como un reemplazo para decir, ok, en vez de URL, lo que voy a pensar es que es comillas dobles, https, dos puntos, slash, slash, eso es lo que para él es esta URL y sobre esa URL va a llamar a index.of y va a decirle, listo, dígame dónde están los paréntesis no, que pena, el slash, slash, y listo. Y esto es lo que retorna, ¿no? Entonces, de nuevo, yo tengo un input, en algún momento tengo que decirle al programa, como, listo, acabé, esto es el resultado de el algoritmo, este es el resultado de coger ese input y volverlo el output esperado. Entonces, siempre este return lo que hace es decirle a al ambiente de ejecución, al computador, como, ok, esto es lo que usted tiene que entregarle a la persona que llamó. Entonces, esto regresa 6 porque acá dice que retornara el valor de inicio y el valor de inicio que fue llamar a este index of era 6. Entonces, aquí regresa 6, ¿sí? Entonces, básicamente, esta es la sintaxis para escribir esta y cualquier función. Todas las funciones se van a ver literalmente de esta manera. La única diferencia, como les digo, es a veces puede haber una coma para agregarle nuevos parámetros, pero eso es lo que hace este return. Y como les digo, todas las funciones que vamos a escribir, estoy tratando de acordarme, pero bueno, por lo menos en las primeras 8 semanas, 10 12 no, sí, como 10 semanas, todo tiene que tener un return porque es la manera en que yo le digo al computador qué es lo que yo espero entregarle a quien utilice esa función. Entonces, de nuevo, eso tiene sentido, es claro, suena bien, suena enredado, es terriblemente doloroso. Dale, Yamile, cuéntame. Una pregunta, es que no entendí por qué salió el 6, o sea, Claro que según los sí. caracteres, no lo entiendo. Entonces ya vamos para allá. Qué pena, yo dejo esto aquí a la mano. Entonces, ¿por qué salió el 6? Entonces, esta función dominio dice retorne
el valor de la variable inicio. Entre otras cosas, hagamos una cosa. Si yo le digo a esto que retorne 1, 2, 3 y yo llamo a mi función que retorna, siempre lo que yo recibo acá es lo que esté al frente de return. ¿Mm? En este caso estoy retornando una vaina ridícula, pero sí, siempre lo que retorna siempre viene de este return. Entonces ahora volviendo a la pregunta de por qué 6. Entonces listo, aquí qué me dice, listo, retorne el valor de inicio. ¿Y qué es inicio? Inicio es la variable que atrapa lo que retorna la función indexOf. ¿Y qué hace indexOf? IndexOf me dice dónde está el slash slash en la URL y cuando yo estoy llamando la función así, esta es la URL. Entonces, listo. ¿Dónde está el slash slash en esta URL? Entonces resulta que los strings tienen, asocian cada carácter de la cadena a un índice que empieza en 0 y termina en otro número. Por ahora no nos vamos a complicar. Entonces, si yo quiero hacer referencia a un carácter específico de una cadena, entonces sí, hay un índice asociado a él y a pesar de que es una cadena, eso me permite como interactuar con las partes pequeñas de la cadena en vez de tener que manejar toda la cadena como tal. Entonces, en este caso, el carácter en la posición 0 es H, el carácter en la posición 1 es T, el carácter en la posición 2 es otra T distinta, pero igual, y así sucesivamente. Entonces, de nuevo, indexOf me dice, venga, yo le digo el índice donde usted va a encontrar ese slash slash. Entonces, contemos 0, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces, por eso me está regresando 6, porque me dice, ok, el inicio del slash slash dentro de el input que usted me dio es 6. En la sexta posición es el lugar donde va a encontrar el primer slash slash en el input que usted me dio. Básicamente, por eso me retorna 6. Obviamente no es el resultado último que yo espero. El resultado último que yo espero es que me devuelva algo de este estilo, pero lo vamos a hacer paso a paso a ver cómo nos va. Entonces, por ahora, voy a hacer la primera parte que es, voy a saber dónde empieza el dominio, que es lo que sigue el slash slash. Para hacer eso, necesito saber dónde empieza el slash slash, porque de nuevo, sé que acá empieza en la sexta, acá empieza en la cuarta. Si yo tuviera una cosa supercalifragilístico espiralidoso, ¿sí? Obviamente empieza en la 31, entonces diferentes URLs tienen diferentes inicios del dominio. Entonces, el primer paso que necesito para llegar de aquí a acá es saber en dónde está este slash slash. Entonces, hasta ahora, ahí vamos. Y de nuevo, ¿cómo llegué a saber que tenía que usar IndexOf? Porque lo leí, porque me lo contaron, porque me lo enseñaron. Entonces, una parte importante de la programación un poco es aprender algunas de estas herramientas que ya tienen el lenguaje, saber cómo usarlas, saber que me regresan y hacer mis programas a partir de esas herramientas que ya tienen el lenguaje. Entonces, si necesitan buscar una subcadena dentro de un string, IndexOf es su mejor amigo. ¿Eso contesta tu pregunta, Yamile? Sí, sí, señor, ya quedó claro. Vale, listo. Entonces, vamos bien. Listo. Primer paso, listo. Entonces ahora, una cosa que tengo que acordarme es que esto me regresa el índice donde inicia, pero no el índice donde termina. Y de hecho, ese me interesa a mí, pues porque el dominio literalmente es lo que va después de, pero sí, el primer carácter de esto no me interesa.
Entonces, si ya sé dónde arranca el slash slash y ya sé que slash slash tiene dos caracteres, pues puedo saber cuál es el índice en que inicia mi dominio, porque es el índice donde encontré el slash slash más esos dos caracteres que constituyen el slash slash. Entonces, para ser aún más exactos, entonces llamemos a esto inicio como slashes y llamemos a esto inicio del dominio y ya sé que eso es inicio de slashes más 2, pero acuérdense que cuando yo pongo ese 2 puede ser que para alguien no sea obvio, pero ¿de dónde salió 2? Entonces, ¿qué es lo que realmente quiero decir con 2? Quiero decir que es la longitud de ese slash slash que era el que había buscado acá y como sé que me devuelve el inicio de la cadena, pues tengo que sumarle la longitud de esa cadena para saber realmente dónde termina inicialmente. ¿Sí? ¿Y por qué sé que aquí puedo llamar a length? Porque alguien me lo contó, me lo enseñó, me lo encontré o lo leí en la documentación. Entonces, así como uso index of para saber dónde encontrar algo, length me dice cuánto mide mi cadena. Entonces, este comillas dobles slash slash punto length siempre va a devolver 2 porque la longitud de la cadena slash slash siempre va a ser 2, pero escribirlo así hace que sea más fácil para alguien entender de dónde había salido ese número, ¿sí? Y de nuevo, ¿por qué sé que a esto le tengo que sumar 2? Pues porque me doy cuenta que, oiga, esto me devolvió 6, pero yo quería que me devolviera 8 porque 8 es el inicio realmente del dominio. Entonces tengo que encontrar una manera de, ok, ya sé dónde inician los slash, necesito saber dónde terminan, para eso puedo utilizar el operador de suma. Y de nuevo, aquí podría decirle que retorne inicio dominio y tratar de validar que lo estoy haciendo bien. Voy a asumir que lo estoy haciendo bien porque el cambio fue como muy chiquito. Listo. Si ya sé dónde arranca el dominio, ahora lo que necesito saber es dónde termina. Entonces, de nuevo, del análisis inicial de el problema, me dijeron que el dominio es hasta el siguiente slash o hasta el final de la cadena en caso de que no haya un slash. Pues, por ejemplo, en este caso no hay un slash que termine, acá tampoco hay un slash que termine, pero el dominio pues obviamente termina ahí. Entonces, necesito volver a buscar algo dentro de mi cadena. Ya me dijeron que para buscar algo dentro de mi cadena puedo usar index of. Entonces, volvamos a usarlo. Siguiente slash. Y resulta que si yo le digo a index of que busque un slash, uy, Dios mío, de verdad, me estaba costando. Si yo le digo a él que busque un índice, ¿qué va a hacer? Va a pararse en esta H, por ejemplo, y va a decir, ¿dónde hay un slash? ¡Tin! Acá hay un slash. Pero no me interesa ese slash porque ese slash ya sé dónde está. De hecho, acá lo encontré. Necesito decirle que lo empiece a buscar a partir de otra posición para que ignore ese slash slash. Entonces resulta que este método tiene una versión en donde yo le puedo decir, no quiero que lo busque desde el inicio, quiero que lo busque desde la posición 3. Y él efectivamente va a empezar a buscarlo desde la posición 3. Le puedo decir que desde la posición 10. Y si hay slashes antes de la posición 10, no los va a tener en cuenta. Siempre va a devolverme el índice del siguiente después de la posición 10. Y obviamente no me interesa en la posición 3 ni en la posición 5 ni en la posición 10, sino me interesa que lo busque a partir del inicio del dominio como tal, ¿no? Entonces,
inicio dominio 6 y 3. Sí, entonces, pero entonces eso, si vemos esto de acá, entonces sí, si esto era 6 y yo le sumé 2, entonces de nuevo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, no, mentira, sí, 0, 1, 2, 3, 4. Sí, 8. Bueno, igual es prueba y error a veces, entonces está bien. Listo. Voy a buscarlo a partir desde el dominio. Estaba tratando de preguntarme si tenía que sumarle más uno, porque a veces, si yo no le sumo más uno, pues él puede estar arrancando a buscar un slash desde esa posición y obviamente esa posición ya es un slash y pues siempre se va a quedar diciéndome como, oiga, sí, en la posición 6 hay un slash y pues no me interesa. Pero efectivamente parece que está bien utilizar inicio dominio, igual, aunque no lo crean, la programación es a veces intento y error. Como yo escribo una primera versión, ay, venga, no me funciona como yo esperaba, espere, y yo cambio esta cosita acá, ok, ya solucioné esto, pero todavía me queda esto. Entonces, así programamos a pesar de toda la experiencia que lleguemos a tener. Listo, entonces sí, entonces cuando yo quiero buscar desde el inicio, no le digo nada. Cuando no quiero buscar desde el inicio, y esto está mal escrito, cuando no quiero buscar desde el inicio, entonces le paso otro parámetro adicional y mando ese inicio de donde quiero que busque. Y de nuevo, como lo mejor que pueden hacer es hacer mm, programación iterativa. Entonces, listo, ya le agregamos un poquito más de complejidad. Vamos a ver si está funcionando como nosotros esperamos. Entonces, sí, bueno, y para eso era importante esto. ¿Qué pasa si él no encuentra lo que yo le pido que busque? Entonces, podrían haber muchas formas de decir que no lo encontró, pero para índices usualmente la convención es devolver -1. Entonces, este -1 significa no existe un slash después de slash slash en la cadena que usted me había dado originalmente, pero hagamos una que sí tenga, que este aquí. Entonces, acá me devuelve 20 y eso quiere decir que este slash está en el índice 20. Vamos a ver. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Entonces, efectivamente, el siguiente slash y tengo que tener en cuenta que ese podría ser -1 porque puede ser que no haya ningún slash. Entonces, ¿qué le sugiero yo? Así como el ejercicio del palíndromo les decía, como a veces vale la pena decir como, ¿sabe qué? Voy a asumir que el problema es más sencillo. Entonces, podemos decir como, voy a solucionar el problema en que siempre hay un slash. Ese es un problema más sencillo, pero si logro resolver ese problema, pues ya resolver el otro problema tal vez está, sí, me queda bien. Entonces, listo. Ignoremos el hecho de que siguiente slash puede ser -1 y pensemos, ok, listo. Si ya sé este slash, ¿dónde está este siguiente slash? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Y resulta que strings traen otra función muy común que se llama substring, que literalmente es decirle, oiga, quiero sacar un pedazo de ese string y tengo que decirle cuál es el índice inicial, digamos 15, y cuál es el índice final, digamos, cuál es el siguiente índice donde ya no quiero que quede la cadena. Entonces, este substring de 15 a 30 lo que va a hacer es coger el carácter en la posición 15, 16, 17, 10, 29, va a cogerlos y los va a sacar de alguna manera y me los va a entregar. ¿Sí? Eso es lo que hace substring y siempre acuérdense que este índice no va a estar incluido en la cadena, ¿sí? El último
carácter que va a estar incluido es el que está en el índice anterior, pero esto nunca está. Si ese índice no existe, él simplemente asume que es como el resto de la cadena, ¿sí? Entonces, sí, eso es lo que hace es un poco substring. Entonces, ahora, yendo a la historia de mi algoritmo, entonces, ¿cómo llego de aquí a acá? Listo. Primero hallo dónde arranca el dominio, después dónde termina el dominio, y si ya sé eso, pues obviamente puedo decirle, listo, ahora sí, saque todo eso y devuélvamelo. Entonces, acá decía inicio dominio, marcaba cuál es el inicio del dominio y siguiente slash marcaba dónde estaba el siguiente slash, que me dicen que es eh, donde termina mi dominio. Y ahora ya puedo decirle, ok, ya estoy listo a devolver un string que es esta variable dominio. Y acuérdense que por ahora estoy asumiendo que todo va a tener, eh, va a tener un slash al final, ¿no? Y efectivamente parece que eso está funcionando. Si yo a esto le cambio FTP y acá pongo, no sé, cualquier cosa. Bueno, sí, efectivamente parece que está haciendo lo que estamos esperando que haga. Entonces, listo. Como les digo, esta es tal vez la mejor definición de qué es una función para mí, ¿no? Tengo un input que yo defino qué es, ¿sí? ¿Por qué el input es un URL? Pues porque eso es lo que yo quise que hiciera mi función. Y ese input lo convierto en algo al final a través de una serie de pasos en donde, de nuevo, ¿no? Si yo cojo esto y lo llevo, le cambio el orden, pues primero no voy a saber qué es inicio dominio y segundo, este paso solo tiene sentido después de haber hecho estos dos anteriores porque preparan de alguna manera lo que necesito para poder hacer este tercer paso, ¿no? Entonces, esto es, sí, la representación de una función y, como les digo, mandar un cohete a la luna es exactamente esto. Solamente que en vez de buscar index of de algo, seguramente hay hay otras cosas que hacen cada uno de los pasos, pero así se mandan los cohetes a la luna, así funciona la inteligencia artificial, así funcionan los robots, así funcionan los Blu-ray, las consolas de videos, todo funciona con esa idea de yo tengo un paso a paso y al final retorno algo para que alguien lo tome y haga otra cosa y listo. Hasta ahí, dudas, preguntas, inquietudes. Esto ayuda. Ahora, miren una cosa que es importante, ¿no? Obviamente, listo. Cada vez que yo llamo a dominio, devuelve algo diferente y esa es lo que les decía, ¿no? El parámetro me da esa variabilidad de poder decidir, como claro, pues, si le mando HTTPS de java.org, pues me devuelve una cosa. Si le mando FTP o otra cosa, me devuelve algo más, pero siempre el parámetro tiene sentido cuando yo espero que esto sea diferente, ¿no? Ahorita hablamos de un caso en donde eso no es cierto, pero bueno, por eso estoy siendo enfático. Entonces, de nuevo, dudas y preguntas, inquietudes, comentarios, da dolor de cabeza, no da tanto dolor de cabeza. Y lo que les digo, esto es una cosa eso es lo que llaman como lógica de programación. A veces por eso es que la gente dice que hay que ser bueno en matemáticas, porque los matemáticos también tienen esto un poco de tener como un primer paso y un segundo paso, pero ustedes no necesitan saber matemáticas para amarrarse un zapato. Entonces, pues no es que necesite uno saber matemáticas, pero sí es cierto que esta
visualización de cuál es mi primer paso y cuál es mi segundo paso, y eso sí es lógica, pero como les digo, no es lógica matemática, es lógica, punto, y es la misma lógica por la cual ustedes saben que uno no se puede poner la ropa y después bañarse. ¿Sí? Es la misma teoría básica de tiene que haber como un paso a paso. Camila, dime. Cuando vamos a usar el punto length, nosotros siempre debemos usar el más, o sea, digamos inicio slash más, o por qué ahí se usó. Listo, entonces, ¿por qué ahí se usó? Excelente pregunta. Entonces, listo. Cuando yo uso punto length, eso me devuelve la longitud de la cadena como tal. Y es lo único que me está regresando. Entonces, a veces yo digo, ok, venga, quiero saber si esta cadena es menor que este tamaño de caracteres o no. Por ejemplo, de los últimos ejercicios había una idea de, ok, ¿qué pasa si yo quiero que un título se acorte y se vea como más chiquito? Entonces, sí, el tamaño de la cadena me servía para saber como, ok, ¿será que sí tengo que cortarla? ¿No tengo que cortarla? Entonces, siempre que quieran saber cuánto mide una cadena, que entre otras cosas puede ser cualquier cosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo quiero saber cuánto mide la cadena Olamundo, ¿no? Entonces, Olamundo por sí mismo punto length, pues me devuelve eso, el valor de la cadena. Entonces, ¿qué pasa, Camila? Cuando yo hice esta parte de acá, que de hecho la podemos volver a sacar, listo. Entonces, lo primero que dijimos es, voy a hallar los slash. Ay, esta vaina se volvió loca. Listo, entonces, ¿qué pasa? Eso me está devolviendo 6. Si tú miras, 6 es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, él sí está encontrando el slash slash, pero me dice dónde empieza, pero no me dice dónde termina. Y cuando yo vaya a cortar, yo quiero cortar donde termina el slash slash, no donde arranca. Entonces, claro, ¿qué pasa? Si yo voy acá y digo, listo, ya encontré dónde está el slash slash, entonces voy a asumir que ahí arranca mi dominio. Entonces, si yo llamo a esto, si yo llamo, si yo llamo a esto, porque ahora me... Bueno, hay otra razón por la cual me estaba volviendo, pero bueno, a lo que voy es, esto no funciona como yo espero, porque sí, porque esto siempre me vuelve donde arranca. Pero entonces, claro, para mí, el inicio del dominio no es el inicio de los slashes, es el final de los slashes. Entonces, de nuevo, si yo sé que el slash arranca en la posición 6, ¿cómo hago para saber cuál es el índice en donde termina? Entonces, como el carácter que estoy buscando tiene dos caracteres, lo que tengo que hacer de alguna manera es sumarle a este inicio de slashes esa longitud para poder encontrar dónde arranca el inicio de dominio. Entonces, si volvemos a la versión anterior de esto, ¿sí? Nota que este más está en el contexto de poder inicializar una variable que se llama inicio dominio. Entonces, sí, lo que me dice acá es el inicio del dominio es el inicio de los slashes más la longitud de slash slash, que yo sé que fue lo que busqué, y estos, pues, sí, me devuelve el inicio de los slashes como tal. Ahora, eso a veces no siempre es obvio, Camila, y una cosa que a veces pasa, como les conté alguna vez, es garabateen. Entonces, hagan algo que diga como, ok, listo, voy a tratar de pensar, o sea, voy a tratar de ver qué relación hay entre las cosas. Entonces, listo, cero, ¿qué me está regresando esto? Me está regresando 6, ¿qué es este? Listo. ¿Cuál es el carácter, cuál es el índice que a mí me gustaría que me regresara? Si este es 6, este es 7, este es 8.
y ese es el que yo quiero que me regrese porque desde ahí es donde tengo que empezar a cortar el substring. Entonces, ok, 6 y 8. Ok, la diferencia es 2. ¿Será que siempre es 2 o a veces es 2 y a veces es otra cosa? Entonces, hagamos otro ejemplo. FTP y eh, Pepito. Pepito.net. Listo. Entonces, de nuevo, ¿qué devolvería este index of? Y de hecho, también, si no estoy seguro, pues lo pongo acá a ver qué está haciendo. Entonces, ¿qué estás haciendo? Listo, está volviendo 4. Entonces, ¿por qué 4? 0, 1, 2, 3, 4. Ah, ok, claro. Otra vez me está volviendo el primer índice, pero no el último índice. ¿Cuál es el índice que yo quiero que me regrese? 4, 5, 6. Ok, otra vez es 6. Y el slash slash tiene dos caracteres. Ah, ok, parece que hay una relación entre todo esto y después de que uno juegue un poco, puede uno llegar a la idea de, ok, claro, no es el inicio del slash lo que me interesa es el inicio del slash más esa longitud de la cadena que estaba buscando. Entonces, para que, para que vean un poco lo que les estaba diciendo sin que aparezca vacío, eh, llamémoslo bad dominio. Listo, entonces quitémosle por un momento esto. Ah, sí, por un momento esto. Y de nuevo, no me di cuenta que tenía que sumarle 2 y veamos qué me está devolviendo esto realmente. Y si yo llamo va dominio y hago https dos puntos slash slash java.org, Dios mío, ya. Entonces, ay, venga, es que me está volviendo el slash slash. ¿Por qué me está volviendo el slash slash? Porque yo le estoy diciendo que corte desde el inicio de los slashes. Y de nuevo, hay una parte, Camila, en que a veces pasa eso, como que yo hago mi primera versión y, ay, hijo de madre, se me fue con esto, ¿qué tengo que hacer para que no sea esto? Y, bueno, y eventualmente uno puede, después de hacer como algunas cosas, como digo, a mí me encanta rayar. Yo creo que el mejor amigo para mí de la programación es un cuaderno donde pueda garabatear y a veces eso, como, oiga, listo, quiero llegar de aquí a acá y esta vaina de acá es esto y esta vaina de acá es esto y hago flechas y hago rayas y hay un momento en que de repente como que digo, ok, ya sé por qué. Pero sí, es por eso, ¿no? El punto length lo puedes usar solo y en muchos casos lo vas a usar en contextos diferentes, solo que en este caso, para el problema que estábamos haciendo, el valor de inicio de dominio tiene que ver con la longitud de ese slash slash sumado con otra cosa. Entonces, por eso fue que lo usamos sí, con más y eso, no sé. Sí, más o menos, ¿te queda claro, Camila? Sí, sí, señor. Bueno, igual como les digo, creo que hay una frase muy famosa de la programación que dice algo así como programar es 95% transpiración y 5% ejecución, algo así. Y es cierto, uno se demora muchísimo tiempo a veces haciendo eso, como oiga, sí, ¿qué es lo que tengo que hallar acá? ¿Cuánto le tengo que sumar acá? Eh, y lo que les digo, uno a veces hace funciones que resuelven un problema, pero no exactamente el problema completo que yo necesito. Y a partir de esa primera versión, uno hace otra iteración hasta que encuentra como, claro, tenía que sumarle 2. Listo, entonces ahora, como les conté, después de que ustedes hagan una función, entonces está bien decir como, ok, voy a tratar de buscar cómo podría fallar la función que yo acabo de hacer para ver si ya está o no está.
Y lo que habíamos dicho es que yo estoy asumiendo que siempre existe un slash, pero efectivamente, si no existe ese siguiente slash, pues mi función está estallándome en la cara. Entonces, si me pongo a analizar esto, me podría dar cuenta como, claro, es que yo no puedo asumir que el siguiente slash existe, entonces tengo que hacer algo al respecto. Entonces, hagamos una variable que se llame corte, podrá llamarse fin seguramente también, fin dominio, y esta es la parte en donde yo siento que el operador ternario hace código más fácil de leer. Entonces, si ustedes aprenden, si ustedes ya saben algo de programar, pueden saber que existen una cosa que se llaman condicionales y si no pueden encontrar a alguien que les diga como, ay, no, pues yo lo haría con un condicional. Yo siento particularmente que este problema se lee mejor usando operadores ternarios. Y siento que la mayoría de las veces la gente no los usa porque casi no los ha usado antes, entonces se sienten incómodos usándolos, pero por eso es que les pongo ejercicios de ese estilo para que ustedes se acostumbren a utilizarlos. Entonces, ¿qué es lo que hace el operador ternario? El operador ternario me dice, listo, hágame una pregunta. Entonces, la pregunta que yo quiero hacerle al operador es, dígame si ese siguiente slash resultó ser -1. O podría preguntarle que si es diferente de -1, cualquiera de las dos es válida porque pues hay una manera de invertir las cosas y ya. Pero digamos que es eso, le quiero preguntar como, oiga, dígame si este valor resultó -1, resultó diferente de -1. Diferente de -1 significa en alguna parte lo encontré. De hecho, si quieren, hagámoslo tal vez así que es más claro, ¿no? Si usted no encontró el slash después del inicio del dominio, y eso de nuevo está por -1, y de nuevo eso utilizo el operador igual igual que me lo dio el lenguaje para comparar dos valores enteros. Entonces, listo. Ante esa pregunta, y de hecho yo creo que por eso escogieron el carácter de pregunta, porque es una pregunta. Entonces, si el slash es igual igual a -1, entonces lo que yo quiero guardar en fin dominio es el final de sí, el último carácter, no, como la longitud de la cadena URL, que yo sé que cuando haga ese substring, pues él me va a cortar toda la cadena como tal, ¿no? Entonces le digo, ok, si eso es cierto, entonces el valor de esta variable es esta cosa de acá. Y tengo que decirle, ok, y si no es cierto, pues tengo que también darle un valor. Entonces, si no fue -1, pues efectivamente ese es el lugar donde yo sé que termina el dominio, ¿sí? Entonces, de nuevo, esto en una sola línea de código me permite que todo el código se lea como un paso a paso, pero aquí me permite tomar una decisión. ¿Qué pasa cuando no hay slash? Entonces, cuando no hay slash, el fin del dominio es el final de la cadena. ¿Qué pasa cuando si hay slash? Entonces, ese índice donde está el slash, ese es el fin de mi dominio. Y una vez que llego acá a hacer la subcadena, eh, pues ahí es donde hago el corte y efectivamente eso es lo que retorno. Y si ahora vuelvo a hacer llamados a mi función y ya no tienen slash, pues aparentemente sí, ya no están fallando. Eh, Pepito.net, mío, suyo. ¿Sí? No importa cuántas cosas le ponga o que no le ponga nada, pues aparentemente él está cortando las cosas. Qué bestia, ¿no? Llamaba a bad dominio y no me di cuenta. Ignoren ese y concéntrense más bien en estos dos. Y obviamente, pues acá puede ser cualquier cosa, ¿no? Volvamos a HTTPS. Entonces, bueno, ahí está
nuestra función y como les digo, si le preguntan a Diego y Alicia si alguna vez escribieron algo así, yo he escrito esta función muchas veces en mi vida laboral. Por eso les digo que no hay mucha distancia entre esto y lanzar un cohete a la luna, aunque no lo crean. Entonces, bueno, ¿sí? Esto es lo que les digo, esa es la mejor visualización que yo les puedo dar de qué es una función, qué es un input, qué es un output, qué es un algoritmo. Entonces, sí, aquí ahí se ven todos los pasos, se ven que los pasos tienen un orden, el orden importa, un paso depende del paso anterior y al final, en algún momento tengo que decirle qué es lo que quiero retornar, ¿no? Yo podría regresar siguiente slash o podría regresar fin de dominio. Entonces, sí, el retorno es importante para que yo le diga, ok, yo guardé todos estos valores, pero este es el que yo quiero que el usuario reciba. Por eso es el return. Y como les digo, vamos a hacer todas las funciones que retornen algo, entonces todas las funciones siempre van a terminar en este return y escoja, o sea, revise cuál es la variable que va a retornar. Seguramente es la última variable que ustedes hayan escrito, porque si no, para qué la hicieron, ¿no? Pero pues podría ser cualquier cosa. Entonces las cosas también no tiene que ser una variable, ¿no? Ustedes también podrían decirle a esto sí, no sé, más cualquier cosa. No sé, ¿sí? Esto no es tan buena idea, no aprendan malas mañas de mí. Yo creo que la mejor forma de escribir funciones es que todo quede atrapado en variables y el return sea retornar la última variable que hicieron. Traten de evitar hacer operaciones acá. La mala noticia es que ya estoy tan amañado a no hacerlo que a veces me cuesta acordarme de que no les debería enseñar eso. Pero bueno, pero de nuevo, no aprendan mañas mías. No es que esté mal, pero cuando ustedes tratan de encontrar un error, es muy útil que acá no haya ninguna expresión, sino que sea un valor de una variable. Entonces, el 99% de las veces en que ustedes no cometen errores, pues no el 99, digamos 50%, el 50% de las veces que no cometen errores, no hay problema si ponen aquí A más B, pero es el otro 50% en donde sí cometen un error, es un fastidio que acá retornen A más B, porque a veces no es fácil saber qué valor es A más B. Hay maneras y hay formas, pero de nuevo, tal vez está bien acostumbrarse desde el principio a guardar todo en variables, ¿sí? Pero esa es la mejor definición de variables, de funciones, qué pena. Y como les digo, este ejemplo es como lo que creo que ejemplifica bien esa idea de, pero ¿por qué tengo que transformar un input en un output? ¿Por qué no? Sí, porque no es como, pues ya haga una sola cosa y ya, sino que hay problemas que necesitan ese paso a paso y ese como, ok, voy primero a encontrar esto y después a partir de eso esto y después. Que como les digo, cuando los invitaba a pensar cómo resuelven una sopa de letras, pues también hay como un paso a paso, ¿no? Listo, entonces yo recorro mi cuadrícula de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Si ustedes la recorren de otra manera, está bien, pero mi mamá me enseñó a mí eh, que las sopas de letra, ella las resolvía de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Listo. ¿Y qué hago? Pues cojo, pues miro cuál es la primera palabra que tengo que buscar y busco la primera letra de esa palabra en la cuadrícula de arriba abajo, de izquierda a derecha. Bien, y todo sigue siendo como esa idea de, ok, hay un paso a paso y entonces sí, primero busco la primera letra y solamente hasta que encuentre la primera letra, entonces busco la segunda y eh, entonces, pues, algoritmos, estamos empapados de algoritmos en nuestras vidas. Seguramente nunca nos hemos dado cuenta. Acá lo único es que hay que escribir esos algoritmos que podemos hacer de una manera que un computador lo entienda y utilizando pues las herramientas que el computador ya nos da. Pero básicamente es
un poco lo que ustedes hacen en su día a día, solo que tal vez nunca se habían puesto a pensar que ya lo estaban haciendo. Entonces, de nuevo, esto tiene sentido, funciona, da dolor de cabeza, no da dolor de cabeza. Bueno, mientras tanto, y de nuevo, siéntanse libres de interrumpirme, de alzar la mano o de colocar sus preguntas en el chat. Listo, ¿por qué VAR? Entonces, volvamos a eso que también me parece importante. Entonces, de nuevo, VAR no es estrictamente necesario. Cuando yo voy a crear una variable, eh, para el computador es importante saber qué tipo de dato es el que quiero guardar ahí. Y la razón por la cual es importante saber qué dato va a guardar ahí es para que el computador me diga si yo la estoy utilizando bien o la estoy utilizando mal. Entonces, por ejemplo, imagínense que yo guardo hola mundo. ¿Listo? Entonces, él sabe que ese es un string. Si yo le digo string multiplicado por 10, ¿sí? Él me regaña porque él dice, oiga, es que no tiene ningún sentido que usted multiplique un número por un string. Eso no tiene sentido. Entonces, él necesita saber qué tipo de dato es ese para decirme si lo que estoy haciendo es válido o no es válido. Si yo le digo x igual a 1, x multiplicado por 10, entonces él me va a decir, claro, usted tiene un número numérico, lo está multiplicando con otro número numérico, eso está bien, lo puede hacer, no hay ningún problema, siga adelante. Entonces, bueno, entonces él necesita saber qué tipo de dato es eso. En la antigüedad, no sé, hace unos años, para Java siempre tenía que ir acá el tipo de dato como venían en los parámetros. Entonces, listo. IndexOf, ¿qué hace? IndexOf regresa un número entero. ¿Cuáles son las variables que representan números enteros? Int. Listo. Esto es la suma de un int más .length. .length retorna un entero. La suma de dos enteros, ¿qué es? Es un entero. Ah, esto no va a funcionar. Bueno, tal vez sí funciona un poco como yo esperaba. Eh, Esto también es un entero, esto es un entero y esta es la parte de acá donde es un string. Entonces, eso es la manera en que se escribían programas antes. Entonces, esto era lo que yo trataba de comentarles. Miren que el nombre de las variables ya se desalinea. Entonces, yo digo inicio slash, inicio dominio, siguiente slash, fin dominio, dominio. ¿Sí? Me toca mover la vista unos caracteres al lado para leer cuál es el, no, el identificador de esta variable string. Cuando es un programa complejo, resulta que sí, hay identificadores de 3, de 10, otros de 7. Entonces, literalmente leer un código se vuelve a hacer... y aunque parezca idiota, ridículo y raro, pero eso dificulta la lectura del código, ¿sí? Como ese esfuerzo de tener que buscar dónde arranca el nombre, aunque de nuevo suena ridículo, pero de verdad hace más difícil la lectura. Cuando yo uso var, todos los nombres están alineados. Entonces, literalmente la lectura es ti, 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 ti. Entonces, la recomendación es acostúmbrense a usar var porque siento que hace que el código sea más fácil de leer, pero obviamente tengan en cuenta que esto es lo que está pasando por detrás. Ahí, sí, el compilador sabe que es un int y sabe que es un string, y de nuevo, ¿no? Todo esto es importante para él, para que él me ayude a encontrar errores cuando estoy utilizando mal las cosas. Entonces, por ejemplo, si yo le digo a esto, inicio igual a http punto index of y busquemos, no sé, una T. ¿Mm? Seguramente si yo estaba pensando en atrapar
index of en un string, seguramente estaba haciéndome un 8. Entonces, encontrar ese tipo de errores y decir, ay, no, qué tonto. Claro, no es index of el que yo tengo que llamar porque yo sé que lo tengo que atrapar en un string. O, oiga, eh, yo sé que index of debe ser un int, entonces me equivoqué acá. ¿Sí? Por eso los tipos de datos son importantes y son chéveres. Pero como les digo, hoy en día la recomendación es utilicen var, que hace el código más legible. Ahora, esto lo digo especialmente por, van a leer mucho código que no use var. Entonces, claro, cuando lean código que no use var, creo que es importante que ustedes puedan entender qué es lo que está haciendo eso, pero no significa que lo utilicen. O sea, si ustedes leen código así en internet o algo, pues nada, cuando ustedes lo vayan a utilizar o si quieren sacar una parte de ese código, acuérdense que le pueden cambiar el número, el lint a var y va para el otro lado, ¿no? Cuando les muestren código que utiliza var, por ejemplo, para calcular el domingo de Pascua, no tienen que cambiarlo a int. Si lo dejan en var, va a funcionar correctamente. Sí, ahí no hay un error de código. Entonces, nada, pues si les doy el algoritmo con var, pues no tienen que cambiarlo, les va a funcionar con var realmente, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco como la historia de Bart y de int. Eh, de nuevo, es una recomendación. Yo creo que si ustedes empiezan a trabajar en un equipo, eh, pues todo el equipo seguramente utilizaría bar, entonces sería raro que ustedes no lo hagan. Entonces, me parece que está bien que se acostumbren, pero como les digo, lo digo sabiendo que van a encontrar mucho código que no lo tiene escrito, pero cuando lo escriban ustedes sí se lo recomiendo. Y como les digo, si van a sacar código que existe de otro lado, que además les cuento, eso lo hacemos todos los programadores todos los días. No sé si han escuchado, hay una cita de Picasso que dice algo así como que, eh, no me acuerdo, como que los buenos, los muy buenos pintores roban a otros pintores. Los programadores muy buenos copian código de internet y lo utilizan, ¿sí? Y un poco lo que hay detrás de eso es como, claro, si alguien ya lo escribió, pues es medio tonto que yo lo vuelva a escribir. Pero la parte importante de esto, sí, miren que Picasso no dijo como los buenos pintores calcan, sino dijo roban en el sentido de, hay un sentido como de apropiación, ¿sí? Entonces, claro, yo puedo ver cómo lo hizo, cómo alguien hizo algo que yo necesito, pero no puedo hacerle copy y pego. Es como yo lo entiendo, lo asimilo y si hay algo de eso que yo creo que no se debería hacer así, pues cámbienlo, ¿sí? Entonces, pues nada, si ustedes no dieron el chiste con una función y buscaron, preguntaron, hicieron, está bien, pero no entreguen ejercicios que no usen var porque es importante que ustedes puedan hacer esa apropiación del código y decir, ok, yo lo entendí, voy a simplemente como escribirlo como yo lo debería haber escrito desde el principio. Entonces, bueno, ese es un poco como una sugerencia. Y eh, lo que digo, está bien que copien y peguen código de otras partes de Internet, de ChatGPT, de lo que sea. Lo importante no es eso, o sea, lo malo no es copiar, sino lo malo es no apropiarse de lo que están copiando. Si hacen copy-pegue así sin pensarlo, eso sí está mal. Pero sí, apropienlo y digan como, ay, claro, a partir de lo que yo veo, ya entendí cómo podría haberlo resuelto y ya, y lo escriben un poco como a ustedes les parezca, o por lo menos lo escriben, pero que ustedes digan como, ok, si yo tuviera que explicar este código, lo podría explicar. Bueno, no sé, de nuevo, estoy divagando ya un poco. ¿Dudas, inquietudes? ¿Esto ayuda? ¿Les parece más claro? ¿Se les aclararon todo? Y miren que estas son las únicas 4
cinco conceptos que hemos visto, ¿no? Vimos una función, input, output, operadores y variables. Y todo está resumido en esto. Esos son los cinco conceptos que tienen que entender. Y como les digo, un poco esta parte de la lógica, yo siento que eso es algo que se desarrolla. Y a veces pasa un poco eso, ¿no? Como que yo digo, pucha, no sé cómo solucionar esto. Entonces, oiga, Diego, venga, ¿usted cómo lo resolvió? Es que no di. O, oiga, Diego, ¿sabe qué? No se me ocurre cómo puedo hallar el final del dominio. Y está bien que ustedes hagan preguntas y está bien que alguien les diga como, oiga, claro, yo lo haría así, ¿sí? Entonces, yo creo que esto se desarrolla, se va volviendo más fácil en la medida que uno lo va ejercitando. Si al principio les parece difícil, como les digo, pregunten, busquen opciones, busquen opiniones. Otra vaina que a mí me encanta es cuando yo lo hago de una manera, como poder decir a alguien más, como, oiga, yo hice este ejercicio así, pero dígame cómo lo hizo usted, porque tal vez usted lo hizo de una manera que es interesante. Entonces, toda esa parte de socialización, de hacer preguntas o, sí, o mirar, está bien. Ahora, otra cosa que también recuerden cómo empezó todo esto, ¿no? Todo esto empezó con, antes de escribir una línea de código, tienen que ser capaces de decir, ok, este es el plan que yo voy a seguir, ¿sí? Nunca les recomiendo que traten de adivinar cómo se hace el problema tratando de codificar a ver qué pasa. Eso nunca conduce como a nada positivo. Entonces, antes de tocar el teclado del computador, saquen un cuaderno, rayen y digan, ok, listo. ¿Cuál es el plan que tengo que hacer para esto? Y como les digo, piensen como, ok, si yo fuera un ser humano, imagínense, sí, mi trabajo todos los días es que me entregan una URL en una tarjeta perforada y yo por el respaldo tengo que escribir cuál era el dominio que pertenecía a eso. Listo. Si a mí me pagaran, ¿cómo lo haría yo? Entonces, sí, como, venga, esto es un dominio, entonces, ok, venga, voy a mirar la definición del problema. Claro, la definición del problema es claro que esto es el protocolo, ahí arranca el dominio y el final es este. Entonces, bueno, entonces tal vez hago esto y tal vez hago esto, sí. Pero siempre traten de pensar primero como humanos, cómo lo harían. Una vez que tengan claro como humanos cómo lo harían, entonces después es simplemente buscar cómo traduzco sí, esas acciones humanas en términos que un computador lo entienda, incluyendo, sí, como los métodos y los operadores eh, que, que el lenguaje me pueda dar, ¿no? Eh, y una vez que lo quieran traducir, lo que hicimos hoy, hagan todo iterativo. Ok, voy a hacer una función que solo haga la primera parte. Voy a mirar que funcione. Oiga, si funciona, listo. Ahora voy a hacer una segunda. Sí, voy a agregarle un poquito más de funcionalidad y voy a ver si sigue haciendo lo que yo espero y después voy. Sí, yo creo que todos los programadores que conozco hacemos eso. ¿Sí? Nadie se anima a hacer una función a la primera lanzada porque es muy fácil cometer un error y después decir, ok, entre las dos, tres, cuatro, entre las, ya no sé sumar, dos, cuatro, seis, entre las 6 líneas de código, ¿cuál será la que está mal? Y a veces uno ve las 6 líneas de código y dice, no, pues yo creo que todas están bien. Entonces, como a nadie le gusta escribir 6 líneas de código y no saber qué está haciendo, entonces eso, hagan una primera línea de código. Ok, funciona. Una segunda línea de código. ¿No funciona? ¿Cuál es la línea que está mal? Pues la última línea que yo escribí, porque antes, cuando no estaba esa línea, me estaba funcionando. Entonces, ok, en la segunda línea cometí un error. ¿Cuál es ese error que estoy cometiendo? Ok, se me olvidó esto. Y como les conté, si no encuentran el error, definitivamente dicen como fue pucha, de verdad, yo creo que está bien. Vayan a ChatGPT y díganle como, oiga, dígame qué estoy haciendo mal. Como experimento, he cogido muchas de las preguntas que ustedes me hacen y se las paso a ChatGPT y siempre,
siempre encuentra el problema. Entonces, sí, en eso creo que ChatGPT está bastante bien entrenado, es bastante rápido. Entre otras cosas, ChatGPT les guarda las respuestas por no sé cuánto tiempo, pero los guarda. Entonces, si alguna vez ustedes dicen como, oiga, venga, yo me acuerdo que yo había tenido este error antes, ¿qué fue lo que había hecho? Pues lo buscan en el historial y, ah, claro, esto fue lo que me había dicho. Y la otra cosa que les dije que me parece una locura es, si ustedes no entienden código, usualmente ChatGPT se los interpreta bastante bien. De hecho, da un poco de escalofrío si ustedes me lo preguntan. Entonces, por ejemplo, entonces, esperen, yo jalo esto para acá. Listo. Entonces, ¿me puedes explicar este código? Y da miedo, o sea, de verdad, hace... Ahora, en algunas partes es más mecánico de lo que yo esperaría, pero él usualmente pregunta bastante bien. Ahora, volvamos a la pregunta de antes, listo. Ahora, una cosa que les dije en el video, si no lo han visto, se lo recuerdo, ChatGPT no tiene memoria. Si yo en este momento le pregunto como, oiga, ¿y por qué tengo que hacer esto? Él no se acuerda de que me contestó, a menos que yo le diga en el código anterior por qué utilicé o por qué se utiliza, por qué ya no sé escribir, Dios mío, por qué se utiliza más cosito. Y bueno, ya algo contestará ahí. Entonces, bueno, de nuevo, sí, esto creo que les ayuda a que gasten menos tiempo jalándose los cabellos tratando de saber por qué no les está funcionando. También si hay algún ejemplo que ustedes no se acuerdan, como, oiga, ¿qué fue lo que habrá dicho Carlos de esto? No me acuerdo. Usualmente ChatGPT les contesta algo y siempre que quieran una segunda opinión o cuando no entiendan igual a ChatGPT, pues de nuevo lo pueden hacer. Entre otras cosas, también hablando de pregunten segundas opiniones, preguntémosle qué es una función de programación. ¿Sí? Entonces, bueno, algo les va a decir. En este momento no quiero gastar mucho, pero miren, ¿sí? Nombres, parámetros, cuerpo, valor de retorno, todas esas son cosas que pueden saber. Que es un parámetro de una función y ahí les puede como ser más, como expandirse un poco en eso. Algo que, por ejemplo, también atormenta a todos los programadores. ¿Cuál es la diferencia entre un parámetro y un argumento? Bueno, sí, y habla español, entonces ni siquiera tienen que estresarse por leer inglés. ¿Mm? Entonces, de nuevo, esto un poco es como lo esencial que hemos visto hasta ahora. Como les digo, si ustedes entienden esta función, creo que ya están al día. Y como les digo, toda esta parte es un poco como esa parte de poner la lógica a trabajar, como que el primer paso, el segundo paso, como les digo, se vuelve más fácil. Y como si se enredan, está bien pedir ayuda, preguntar desde que roben en el sentido de apropiense de lo que les dicen, ¿sí? No copien y peguen a ciegas, sino que de verdad traten de decir, ok, listo, yo no supe cómo hacer la función, ya alguien me dijo cómo hacerla, ok, voy a tratar de entender qué fue lo que ellos hicieron y dónde fue que yo no fui capaz de hacerla. De hecho, si ustedes me preguntan cuál es la mejor manera de apropiarse de código que ustedes no escribieron, o sea, cópienlo, péguenlo, córranlo, vean que funciona. Si necesitan como, ok, borremos las últimas 3 líneas y miremos estas 3 líneas que están haciendo. Sí, como ese mismo ejercicio un poco eh, de como mirar parte por parte. Y cuando ustedes digan, lo entendí,
bórrenlo y escríbanlo ustedes nuevamente. Así, así les salga igual que como lo copiaron, pero que ustedes lo escriban carácter a carácter. Y de nuevo, hay una razón, o sea, hay una razón muy importante de eso. Primero que es chévere que ustedes puedan hacerlo sin depender de que alguien les dé la respuesta, porque obviamente en el trabajo cuando hay presiones, sí, a veces eso de copiar y pegar y adaptar, pues no es tan rápido como que ustedes digan, no, claro, yo ya he hecho esto antes, ya lo podía hacer. Pero también está comprobado que cuando ustedes escriben algo y el cerebro tiene como esa doble función de pensar lo que tengo que escribir y ver lo que estoy escribiendo, eso les ayuda a reforzar el conocimiento. Cuando ustedes hacen copiar y pegar, no hay ese ejercicio. Entonces, mi recomendación es que copien y peguen, está bien, pero traten de apropiar ese conocimiento. Sí, traten de entenderlo, traten de revisarlo y como les digo, la prueba máxima de que lo apropiaron es bórrenlo y escríbanlo de nuevo. Si ustedes son capaces de borrar y escribirlo de nuevo, ya lo apropiaron. Si no son capaces, pues si quieren, vuelvan y copien y peguen y vuelvan a revisar cuál es la parte que les sigue pareciendo complicado, en donde siguen patinando, van, preguntan, consultan, ¿sí? Y de nuevo, bórrenlo y vuelvan a escribirlo hasta que ustedes digan como, oiga, sí, claro, me siento como escribiendo. Entonces, bueno, la última parte para cerrar ya todo este repaso. Entonces, hablamos mucho de un parámetro, porque el parámetro es importante. ¿Qué le ofrece un parámetro a una función? Entonces, de nuevo, para terminar de cerrar como esa idea, entonces veamos una función que no tenga un parámetro. Entonces, hola mundo. Listo. Entonces, no es que saludo esté mal, simplemente, pues saludo es muy aburrido, ¿no? Solo saludo al mundo. No importa cuántas veces llame a saludo, siempre va a saludar a lo mismo y yo no le puedo decir como, oiga, listo, ahora quiero que salude a otra cosa. Me va a decir, oiga, yo no estoy esperando que usted me pase nada, entonces si usted me pasa Java, pues no sé qué hacer. ¿Mm? Para el otro lado es igual, ¿no? Yo podría decirle, ok, listo, recibo un parámetro, pero no lo voy a usar. Y pues lo mismo, ¿no? No importa qué parámetro le pase yo, eh, pues siempre me está retornando la misma cadena, ¿no? Entonces, claro, las funciones sin parámetros tienen un uso, pero acuérdense que, digamos, yo necesito un parámetro cuando quiero agregarle variabilidad. Ahora, ¿qué funciones uno dice como no? Pues claro, esto no tiene parámetro. Si tengo una función que calcula la superficie gravitacional de la Tierra, resulta que la superficie gravitacional de la Tierra no cambia. Si la superficie gravitacional de la Tierra no cambia, ¿qué parámetro podría tener esa función? Entonces, obviamente, hay cosas que no tienen parámetros y está bien. Cuando yo llego a una parte en donde digo, ok, voy a utilizar la superficie gravitacional de la Tierra para calcular el peso de una persona, entonces ahí sí tengo una variable que es cuál es el peso de la persona y ya puedo llamar a la función que devuelve la superficie gravitacional, pero miren que no tendría sentido pasarle un parámetro a una función que se llame superficie gravitacional en la Tierra, porque para calcular la superficie gravitacional en la Tierra no necesito un parámetro. Y el parámetro no va a modificar el valor de retorno. Si no lo está modificando, tipo acá, entonces no tiene sentido que esto exista, ¿no? Y obviamente eso, pues cuando yo trate de usar una función, tengo que estar muy consciente, ok, ¿cómo está escrita esa función saludo? ¿Necesita un parámetro? ¿No necesita un parámetro? ¿Qué tipo de parámetro necesita? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, de nuevo, eso condensa un poco las 4 semanas que hemos tenido hasta ahora. O un poco, ¿no? Obviamente una parte también de esas 4 semanas era como, ok, index of, superstring, last index of, y creo que esas eran todas.
pero bueno, no sé. Ah, punto length, ya me acordé. Pero sí, eso es básicamente como el mejor resumen que se me ocurre a mí de estas 4 semanas. Y como les digo, si entienden como todas las implicaciones que hay detrás de esto, están bien. Y como les digo, hay como dos partes, ¿no? Entonces, una es entender como toda la parte conceptual que hay detrás de esto. La otra es poder hacer los ejercicios en donde tienen el algoritmo. La parte más importante es que entiendan esto. Si se atoran en un ejercicio, bienvenidos al club. A todos nos cuesta un montón hacer ejercicios de este estilo. De hecho, no sé si saben, hay competencias de programación para la gente que le encanta hacer ese tipo de cosas y conozco muy buenos programadores que odian ir a competencias de programación. Entonces, de alguna manera, los ejercicios son importantes porque obviamente les ayuda a verificar los conceptos, pero si esto se les hace difícil, de nuevo, a todos nos pasan, se vuelve más fácil con el tiempo, ¿sí? Y de nuevo, si necesitan pedir ayuda o algo, está bien, pero no copien. Roban en el sentido de copian, pero apropiense de lo que están copiando, porque si no, no es tan bueno. Y como les digo, si Picasso dice que estaba bien robar a otros artistas, sí, obviamente, de nuevo, ¿no? Con el entendimiento amplio de lo que significa robar, ¿no? Que implica apropiarse realmente de las cosas. No es simplemente como hacerlo a ciegas y ya, sino que de verdad haya como una apropiación. Si lo necesitan hacer, lo hemos hecho todos. De nuevo, pregúntenle a Diego y a Lisa algún día cuántas veces no han copiado y pegado código de Internet. Todos lo hacemos. Pero lo que les digo, el problema no es copiar y pegar, el problema es que después me digan como, listo, Carlos, cámbiale una cosita a eso que usted escribió y decir, uy, es que yo no tengo ni idea que copié y pegué, entonces no puedo hacerlo. O no está bien decir, ok, esto que está haciendo este código, yo lo haría distinto y no cambiarlo, ¿sí? Si ustedes ven que el código está haciendo algo malo, pues malo no, digamos, algo que se puede mejorar, pues cámbienlo. Si el código no dice var, pues, y ustedes saben que var es una buena idea y a ustedes les gusta usar var porque efectivamente creen que hay un valor en que las variables queden alineadas, pues cámbienlo, ¿sí? Nadie les exige que ustedes utilicen exactamente lo que copiaron de alguna otra parte, que hagan una apropiación de eso. Muy filosófico yo el día de hoy. Entonces, de nuevo, dudas, inquietudes, creen que aclararon conceptos, están igual que antes, les gustó, estuvo bien. De otras cosas, voy a parar de grabar, si les parece, que esto ya es como más, eh, una parte más espiritual. Entonces,